Hola amiguitos, en este videito ahora vamos a resolver este problemita. A ver, dice lo siguiente. Un bloque de masa 2 kilogramos, el bloque que ves acá, se encuentra en reposo unido a un resorte de constante elástica 500 Newton por metro, como se muestra en la figura. En el instante t igual 0, el sistema se hace oscilar respecto a su posición de equilibrio, moviendo el bloque 3 centímetros hacia arriba e imprimiendo una rapidez de 5 centímetros por segundo hacia arriba. Ok, tenemos el dato de la condición inicial, ¿no? La posición, la rapidez. Bueno, considerar que el resorte siempre está estirado. ¿Ya? Pregunta A dice, debemos determinar la frecuencia angular. A ver, sabemos nosotros que en un sistema bloque-resorte la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Ya, pero esto lo sabemos para un sistema bloque-resorte que está oscilando de manera horizontal. En este caso te das cuenta que el sistema es bloque-resorte oscilando de manera vertical. La pregunta es, ¿será lo mismo? Parece que sí, pero también podría ser que no. Ahora, de repente, ¿por qué se genera esa duda de que de repente no es así? Lo que pasa es que en este tipo de problemas, acá, te das cuenta que el peso se ve compensado con la fuerza normal, ¿no? Porque como la oscilación es solamente horizontal, la suma de fuerzas en la vertical vale 0. Por eso es que el peso se cancela con la fuerza normal. Ahí no hay problema. Pero en este caso el peso no parece que se fuese a cancelar, ¿cierto? Entonces vamos a comprobar que esto de aquí es cierto. Sí se cumple, ¿de acuerdo? Sí se cumple. Pero vamos a comprobarlo. ¿Ya? Mira, vamos a hacer el siguiente análisis. Mira, atento por favor. A ver, primero voy a dibujar aquí el resorte así nada más. O sea, sin deformar. Ya, aquí está el resorte sin deformar, no tiene deformación. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Ya, del resorte aquí en la parte de abajo voy a conectar el bloque, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que debido a que el bloque tiene masa, este bloque deformará el resorte, ¿cierto? Ya, porque ahora el bloquecito, recuerda, lo estoy conectando al resorte y debido a su propio peso va a deformar el resorte. Como aquí el resorte está sin deformar, podemos decir que hasta este punto el resorte se ha deformado, digamos, una distancia XE. ¿De acuerdo? Así le voy a llamar. XE le voy a llamar esa distancia que se ha deformado el resorte. Ahora de repente me dirás, no, esta es la posición de equilibrio. No, esa no es la posición de equilibrio. Porque tú tienes que recordar que la posición de equilibrio recibe ese nombre porque en ese punto la suma de fuerzas es 0. Pero obviamente es cuando está conectado el bloque. En este caso la posición de equilibrio corresponde a esta posición. Porque justamente en esta posición es hasta donde llega el bloquecito cuando lo conecto al resorte. Significa que en este momento el bloquecito está en reposo. A ver, si analizamos en este caso la posición de equilibrio, me doy cuenta que sobre este bloque hay dos fuerzas. Una de ellas es su propio peso y la otra es obviamente la fuerza elástica. Como te puedes dar cuenta, en este caso, la deformación del resorte es XE, ¿de acuerdo? Por eso, como el resorte aquí está estirado, estaría jalando hacia arriba el bloque. Analicemos en la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Voy a escribir por acá la posición de equilibrio. Ya, para este sistema de coordenadas, fijarse que X positivo es hacia abajo. Planteamos entonces, ¿de acuerdo? Sumatoria de fuerzas en el eje X, que recuerda que es hacia abajo, y justamente en la posición de equilibrio, por el nombre, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Recuerda que hacia abajo es el positivo, o sea, mg, y hacia arriba sería entonces el negativo, menos k por xe. Eso es lo que se cumple entonces en la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? En este caso la deformación del resorte no es 0, está deformado justamente porque el bloque tiene masa. Como tiene masa, tiene peso, lo está jalando hacia abajo. Ya, ahora, en este punto, como te mencioné, se encuentra la posición de equilibrio. Vamos a indicarlo por acá. Esto es la posición de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es jalar el bloquecito hacia abajo, digamos, para que empiece a oscilar, porque quiero analizar justamente su oscilación. Entonces jalamos el bloquecito
hacia abajo. A ver, un ratito. Acá, jalamos el bloquecito hacia abajo. ¿De acuerdo? Tal que empiece a oscilar. Una observación, también se puede empujar hacia arriba, ¿de acuerdo? No habría problema, pero en este caso es más sencillo el análisis cuando lo jalamos hacia abajo. Ahí lo jalamos hacia acá. Listo. Entonces estamos jalando, digamos, hacia abajo una distancia X, vamos a llamarle. Ya. Ahora entonces, en esta posición, vamos a analizar las fuerzas para deducir la ecuación de movimiento. Las fuerzas son, por un lado, el peso. Eso no cabe duda, el peso. Por otro lado, aparece por aquí la fuerza elástica y aquí está el detalle. Recordemos que la fuerza elástica se calcula como el valor de la constante del resorte multiplicado por la deformación del resorte. Fijarse que el resorte no está deformado X, ¿de acuerdo? No. El resorte está deformado XC más X. Porque recuerda que la deformación del resorte no se mide desde la posición de equilibrio, no. Se mide desde cuando el resorte está sin deformar. Desde acá hasta acá. Te das cuenta entonces que toda esa deformación es X más XE. Y eso va acá. ¿Listo? De esa forma, esto sería la fuerza elástica. Ahora sigamos analizando cuando oscila, que es la situación que tenemos acá. Cuando oscila. Ya, cuando oscila, ¿qué es lo que sucede? A ver, sumatoria de fuerzas otra vez en el eje X, que es el eje vertical. Esto de aquí es igual a m por x, dos puntitos, que recuerda que es la aceleración. Recuerda también que el eje X positivo es hacia abajo. Esto hacia abajo sería mg, menos esta fuerza que va hacia arriba, ¿no? Hacia arriba el negativo. K por x más xe igual a m por x, dos puntitos, ¿de acuerdo? Ahora acomodemos esto un poquito. Lo voy a escribir así, mira. mg menos k por xc. Así lo voy a escribir. Menos k por x es igual a mx, dos puntitos, ¿de acuerdo? Y aquí está el detalle, porque esta expresión de acá yo la he visto antes. Sí, mira, está aquí arriba. Y esta cosita entonces es igual a 0. Y como puedes observar, ya tenemos la ecuación diferencial de movimiento. Nos quedaría menos k por x, esto de aquí, es igual a mx, dos puntitos. Ahí operando x, dos puntitos, más k sobre m por x igual a 0. Y listo. Esto es la ecuación diferencial de movimiento armónico simple y como puedes observar, esta cosita sigue siendo la frecuencia angular natural de oscilación al cuadrado. O sea que se cumple la misma ecuación que hemos visto en el movimiento armónico simple horizontal en la vertical. Sí se cumple la misma ecuación, pero hay un detalle. El X que tú ves acá no se mide a partir de donde el resorte está sin deformar, no. Se mide a partir de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado en eso. En este caso entonces estamos viendo que el peso no afecta en la oscilación. La pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? La respuesta está justamente acá. Lo que pasa es que el peso se está viendo cancelado por la fuerza elástica del resorte en la posición de equilibrio. Es por eso que a partir de acá, como esto de acá siempre está presente, el peso se estaría cancelando con esa parte de la fuerza elástica. Por eso es que la deformación que nos interesa para la oscilación es a partir de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Ya hay que recordar eso siempre. En un movimiento oscilatorio vertical, la oscilación se produce con respecto de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Que no es el punto en el cual el resorte está sin deformar. Dado que aquí está el resorte sin deformar, pero eso no corresponde a la posición de equilibrio. ¿Listo? Ya, muy bien. La respuesta a la pregunta ya está dada. La hemos comprobado. La frecuencia angular natural de oscilación es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masita. Listo. Con eso entonces hemos terminado la pregunta. Ah, no. Bueno, hay datos. Vamos a reemplazar.
Vamos a reemplazar, perdón. Ya, la constante del resorte vale 500. Entre la masa, 2. Ya está. ¿Y esto cuánto saldría? A ver, frecuencia angular es igual a 15,81 radianes por segundo aproximadamente. Por cierto, sale de esa forma porque recuerda que la constante del resorte está en el sistema internacional, Newton entre metro. Y la masa también, 2 kilogramos. Por lo tanto, no hay problema con las unidades, la frecuencia angular, radianes por segundo. Y listo, con eso entonces estamos terminando la pregunta A. Listo, hemos terminado la preguntita A. Ya, vamos ahora con la preguntita B. Pero antes de hacer la B, hacemos la C. La C básicamente ya está para responder. ¿Qué nos dice la pregunta C? Determine la deformación del resorte en la posición de equilibrio. Básicamente la ecuación que está acá, ¿cierto? Porque esta es la ecuación, recuerda, en la posición de equilibrio. La voy a copiar aquí. Ya, en la posición de equilibrio se cumple esa ecuación, donde todo lo que está ahí se conoce excepto XC. Y XC corresponde a la deformación del resorte en la posición de equilibrio. Por lo tanto, solamente hay que reemplazar. La masita, recuerda, se conoce, vale 2. La gravedad, podemos colocarle 9,81. La constante del resorte, conocemos, vale 500. Y de ahí tenemos entonces la deformación del resorte en la posición de equilibrio, porque según el gráfico, eso es XC, ¿no? Lo que se ha deformado el resorte desde su condición inicial, cuando está sin deformar, hasta la posición de equilibrio. Todo esto se ha estirado. Ya está. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente 0,0392, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Ahora bien, esta cosita está en metros. ¿Pero por qué está en metros? Está en metros porque recuerda que la masa está en kilogramos, la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, la constante está en newton por metro. Como todos los de aquí están en unidades del sistema internacional, entonces XC obligatoriamente está en unidades del sistema internacional, o sea que está en metros, porque recuerda que XC corresponde a deformación a distancia y eso se mide en metros, ¿de acuerdo? Con eso hemos respondido la pregunta C. Ahora sí, hagamos la pregunta B, ¿de acuerdo? Sigamos con la pregunta B. Bien, a ver, para la pregunta B me pide hallar la amplitud y la fase inicial. Estas dos cantidades, en este caso, vamos a tener que hallarlas con las condiciones de posición y velocidad, ¿de acuerdo? Ya, para eso vamos primero a escribir cómo sería la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. En este caso, la posición en función del tiempo tiene esta forma. Es igual a coseno de la frecuencia angular por T más phi. De repente te preguntarás, ¿no? Pero ¿por qué tiene esa forma si ahora el movimiento oscilatorio es vertical? Antes era horizontal y está bien, pero ahora es vertical. Ya, pero tienes que recordar algo. O sea, el movimiento oscilatorio no viene dado por la forma de la oscilación, sino por la ecuación. Siempre que tú tengas un cuerpo, un sistema o algo que obedezca esta ecuación de acá, siempre va a realizar un movimiento armónico simple, sin importar si la oscilación es vertical, horizontal o en un plano inclinado. Si obedece esta ecuación, es un movimiento armónico simple y por lo tanto su posición obedece esta ecuación. O sea, en pocas palabras, ¿no? No importa cómo se llegue a esta ecuación. Una vez que tú llegas a esta ecuación, la solución de la ecuación siempre va a ser esta, sin importar si la oscilación es vertical, horizontal o inclinada. ¿De acuerdo? Por eso esto es la respuesta de esta ecuación, la cual hemos deducido por un movimiento oscilatorio vertical. Ya, sigamos. Ahora aquí vamos a hallar la velocidad que hemos llamado X puntito. ¿De acuerdo? X puntito es la velocidad, que sería la derivada de esto, ¿no? Menos a W sub 0 seno de W sub 0 t más phi. Ya, eso es lo que tenemos, donde A no conozco, phi tampoco, pero sí conozco W sub 0 que está acá, que lo he calculado previamente. Bien, ahora vamos con los datos del problema, por eso he copiado aquí el enunciado para reconocer los datos, más que nada los datos de velocidad y de posición, que son los que vamos a utilizar. Leamos atentamente, dice así, mira, acá. A partir de acá, básicamente la parte de acá es la parte importante del problema. Para esta parte, ¿no? Para la pregunta B. Leamos toda esta parte de acá atentamente y analicemos en detalle la situación. ¿De acuerdo? Toda esta parte que estoy colocando de color azul.
Ya, a ver, dice así. En el instante t igual 0, el sistema se hace oscilar respecto de su posición de equilibrio. Vamos dibujando por aquí, ¿de acuerdo? La situación era así, ¿no? Aquí estaba, recuerda, la posición de equilibrio. Ya, aquí está la posición de equilibrio. Vamos a indicarlo por acá. A ver, ahí está la posición de equilibrio. Ahí estaba el bloquecito. Muy bien. ¿Qué nos dice? Esto comienza así. Se mueve el bloque 3 centímetros hacia arriba. Ok, aquí está la posición de equilibrio. Dice que este bloquecito lo voy a mover 3 centímetros hacia arriba. Aquí, estamos moviéndolo entonces 3 centímetros. Ya está. ¿Qué más dice luego? E imprimiéndole una rapidez de 5 metros por segundo hacia arriba. O sea que a partir de acá se le lanza hacia arriba con 5 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Ya, con esos datos debemos trabajar. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque recuerda que tenemos un gráfico inicial, el de acá por cierto, donde el eje X positivo está hacia abajo, ¿correcto? Ya, hay que tener en cuenta eso porque recuerda que la posición y la velocidad son vectores, tienen signo y dependen del sistema de referencia. En este caso el eje X positivo es hacia abajo. Y como te das cuenta, esto es la posición inicial, o sea en el instante 0. Y esta posición está medida hacia arriba. Como está medida hacia arriba, que es lo contrario a esta cosita, significa que esta posición es negativa y vale 3. Entonces coloquemos por aquí datos. Ya, datos. Ya, primero la posición. La posición en el instante 0. La posición en el instante 0 es igual a 3 centímetros. ¿De acuerdo? Pero como te mencioné, está hacia arriba de la posición de equilibrio y hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo, menos. Sugerencia, trabaja todo en el sistema internacional, convierte 3 centímetros a metros. En metros es menos 0,03 metros, ¿de acuerdo? Simplemente para convertir de centímetros a metros se divide entre 100, porque tienes que recordar que un centímetro es igual a 1 sobre 100 metros. O si quieres en notación científica, 10 a la menos 2 metros. Esto es lo que he realizado. Ese centímetro lo he reemplazado por 1 entre 100 y saldría esto, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí, esta cosita vamos a ir evaluando esta parte, ¿de acuerdo? Porque esto de acá será, evaluando esto para 0, a coseno de phi, ¿cierto? Porque esto evaluado en 0 sale 0. Eso es menos 0,03, ya está. Ojo, está en metros. Si esto está en metros, la amplitud va a salir en metros, ¿de acuerdo? Porque recuerda que ya está todo en el sistema internacional. Ya, vamos con el otro datito. La velocidad. A ver, la velocidad en el instante 0. Ya, esa velocidad es esta, ¿correcto? Pero recuerda que esto, según lo que indica el problema, es la rapidez, o sea, es el módulo. La velocidad tiene signo, recuerda. En este caso está hacia arriba, lo cual significa que es negativa, porque hacia abajo es el positivo. O sea que esto es menos 5 centímetros por segundo, ¿de acuerdo? De esa forma recuerda porque hacia arriba es negativo, hacia abajo es positivo, ¿no? Su rapidez, o sea, su módulo está bien, vale 5, pero como esto es un vector que es velocidad, está hacia arriba negativo porque hacia abajo, como te mencioné, es el positivo. Ya, pero nuevamente, sistema internacional. Hacemos lo mismo. En vez de colocar un centímetro, colocamos esto y lo operamos. Te va a quedar menos 0,05 metros entre segundo, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí, esta cosita evaluamos acá. Me va a quedar menos a W sub 0, seno, evaluando en 0 se vuelve 0, recuerda es para 0, ¿ah? Quedaría phi nada más, ¿no? Así. Y esto de aquí es menos 0,05. Y listo. Resolviendo esto de acá con esto de acá, obtenemos el angulito phi y obtenemos A. ¿Listo? Ya en este caso aquí puedo cancelar el menos, ¿no? Este menos se va con este menos. Me va a quedar entonces así. Voy a escribirlo de la siguiente forma. Bueno, está bien, así está bien. Así lo voy a escribir. ¿De acuerdo? Así. Ya.
Ahora sí, con esas dos vamos a tener que hallar el angulito phi y A. Vamos a continuar entonces por aquí. A ver, hagamos un poquito de espacio. A ver, un momentito. Más acá esto y esto aquí abajito. Ya, muy bien. Lo que voy a hacer ahorita es dividir esas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para que por el momento desaparezca A. No necesito ahorita hallar A, quiero hallar el angulito phi. Ya, pero lo voy a hacer en orden. Voy a dividir esta ecuación entre esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Ya, voy a hacer esto. Mira, esta ecuación de aquí la voy a dividir con esta ecuación de aquí. Ya, voy a borrar este igual de acá. Vamos a borrar este igual. Y colocamos este igual un poquito más abajito. Estamos dividiendo. Estamos aquí dividiendo. Dividimos por acá, dividimos por acá. Ya, a ver, por este lado te das cuenta que se va A. Chau, A. Quedando entonces por aquí W sub 0, seno entre coseno, eso es tangente, ¿no? Tangente de phi. Y por este lado me estaría quedando menos, del menos de abajo, 5 tercios. Ya, pero recuerda, este valor de acá lo conocemos, está aquí al costadito. 15,81. A ver, operemos esta parte, ¿ya? La tangente del ángulo phi. A ver, operemos esta parte, aquí tengo calculadora, operamos con la calculadora. Menos 5 tercios, ¿de acuerdo? Esto de acá, lo vas a dividir entre esta cosita que es 15,81. Eso me da ese valor que es menos 0,1054. Menos 0,1054. Ya, ahora sí, esto vamos a resolverlo en la calculadora, ¿correcto? Comencemos. Primero, como quiero el ángulo phi en radianes, coloquemos la calculadora en radianes. Shift, Setup, radianes, opción 4. Probemos. Seno de pi medios tendría que darme 1. Y está bien. Por lo tanto, esto de acá está en radianes. Acepta el ángulo en radianes. Ahora sí, escribamos la ecuación. Colocamos por aquí tangente alfa x. ¿De acuerdo? Colocamos otra vez alfa igual a ese valor, menos 0,1054. Ahora resolvemos la ecuación. Shift, solve. Probemos valores. Recuerda, prueba valores que no sean 0. El algoritmo de esta calculadora no funciona bien con 0. Probemos primero con 1. Colocamos 1 y sale ese valor, menos 0,105. O sea que el angulito phi podría ser menos 0,105. Podría ser. ¿De acuerdo? Pero recuerda que siempre hay dos soluciones o dos posibles soluciones. Busquemos la otra solución. Colocamos Shift, Solve, y ahora en vez de colocarle 1 como hicimos hace un momento, colocamos pi. Puede ser pi medios también, pero quiero colocarle pi. Colocamos aquí igual y sería la otra solución. 3,037. 3,037. 3,037. Ambos en radianes. Ya, de repente tienes la duda, no hay problema, puedes comprobar los valores, colocamos aquí, para ver si otros valores verifican este valor de acá. El primero, tangente de menos 0,105, eso es ese valor que es básicamente lo que está acá, ¿no? Redondeando. El otro, tangente de 3,037, también verifica, 0, más o menos, bueno, es un poquito más alejado, pero bueno, por aproximación es correcto, ¿no? Al menos hasta acá. Ahora, vamos a verificar cuál de ellos dos es realmente la solución, porque recuerda que no pueden haber dos soluciones, dado que estas dos condiciones son muy específicas, no podría darse para dos casos, ¿no? Solamente hay un caso que verifica esas dos condiciones. Ahora, ¿cuál de los dos es? Debemos probar. Puedes probar en esta ecuación o en esta ecuación, en cualquiera de las dos para ver cuál de los dos es. Vamos a probar en esta, ¿de acuerdo? Vamos a probar entonces en esta ecuación de acá. Voy a borrar esta parte, a ver, para indicar. Ya, vamos a probar entonces en esta ecuación. A ver un ratito. Ahora sí. Ya, probemos en esta ecuación. Probemos en esta ecuación. Los dos casitos. Aquí, aquí y aquí. A ver, en el primero será A coseno de 0,105. ¿De acuerdo? Y eso es menos 0,03. El otro caso sería A coseno de 3,037. Esto de aquí es menos 0,03.
En cada caso va a haber un valor de amplitud y solamente es correcto en el cual la amplitud sea positiva. Porque recuerda que a fin de cuentas la amplitud es una distancia, no es la distancia, es la mayor distancia de la partícula a la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Y a ver, operemos por aquí. Será fracción, menos 0.03, esta parte de acá. Pasa a dividir el coseno de 0,105. Esto de acá, ¿no? 105. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Menos 0,0302. Menos 0,302 metros. Te mencioné, ¿no? Porque esto está en metros. La amplitud también va a estar en metros. ¿De acuerdo? Ya está. Eso de ahí es un caso. Veamos el otro caso, el de acá. Lo mismo, solamente cambiamos, porque esto de acá es lo mismo. Acá nada más cambiamos el angulito. El angulito acá lo cambiamos. Borramos esta parte y le colocamos... Ah, perdón, el anterior era con signo menos. Bueno, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo, mira. Lo que pasa es que una función par es el coseno. 0.105, así. Esto de acá, ¿ya? Me olvidé el menos, perdón. Pero es lo mismo. Ajá, es lo mismo, como te das cuenta. Y ahora sí, sigamos. Sigamos. Ahora el de acá, que es 3.037. 0, también, ¿no? 0,302. 0,0302. 0,3 o 0,3, perdón. 0,3. He copiado mal el anterior. Ya, he copiado mal el anterior. Perdón. 0,302 metros. El anterior lo copié mal, ¿no? Ahora vamos a revisar. El anterior me parece que lo copié mal. 0,302 es, ¿no? A ver, menos 0.105. Sí, 0, sí, perdón, lo copié mal. 0,302 es. Perdón. 0,302. Ya está. Muy bien. Como te das cuenta, en valor, digamos que ha salido lo mismo. Pero obviamente, si analizamos el signo, el que ha salido positivo es el segundo. ¿Correcto? Es por eso que este de aquí no cumple, sino que el de acá es el correcto. ¿Pero por qué ese es el correcto? Lo que pasa, como te mencioné, la amplitud, por definición, es una distancia. Es la mayor distancia que existe entre la posición de la partícula y la posición de equilibrio. Es una distancia. La posición sí puede ser negativa, en ese caso no hay problema. Pero la amplitud no, la amplitud siempre es positiva. Por lo tanto, los angulitos, o el angulito mejor dicho correcto, es el angulito 3,037 radianes, ¿de acuerdo? Y la amplitud es 0,0302 metros, perdón, 0,302 metros, ya está. Esas son entonces las respuestas para la preguntita. Esas dos son las respuestas para esta preguntita, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora con la última pregunta, la preguntita D. Bien, entonces vamos con la última preguntita. Dice así, a ver, calcular el módulo de la fuerza que hace el resorte sobre el bloque en el instante en que el bloque se encuentra a 2 centímetros hacia abajo de su posición de equilibrio. Ya, aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando te piden la fuerza del resorte, porque de repente estás acostumbrado a solamente analizar movimiento armónico simple horizontal, y en ese caso la fuerza elástica es igual a K por X, ¿no? En un movimiento armónico horizontal como este de acá, en este caso no. Aquí estaría la posición de equilibrio y es por eso que en este caso la deformación vale X, por eso la fuerza elástica es K por X, siempre contraria a la deformación. Ya, ahí no hay problema en un movimiento armónico horizontal, pero en el movimiento armónico vertical hay un detalle, ¿cierto? El detalle está en que en la posición de equilibrio el resorte está deformado. Y debemos recordar que la fuerza elástica es consecuencia de la deformación del resorte. No solo de la deformación a partir de la posición de equilibrio, no. Es consecuencia de toda la deformación del resorte. Es por eso que la fuerza elástica que me está pidiendo es debido a toda la deformación del resorte. Entonces debemos averiguar cuánto se ha deformado el resorte desde acá hasta acá. Ya, la deformación del resorte en la posición de equilibrio ya la conocemos, la hemos hallado anteriormente, que por cierto en la pregunta C está determinado, es este valor. Y solamente me faltaría conocer esta deformación, que ya sabemos cuánto vale porque el programa me lo da como condición. Aquí, 2 centímetros, recuerda aquí dice, mira, hacia abajo.
¿de acuerdo? Hacia abajo. O sea, la posición de equilibrio, hacia abajo 2 centímetros. Esto vale 2 centímetros. Cuidadito. Acá dice que es una suma, ¿cierto? Vamos a escribirla, a ver. La fuerza elástica que te pide hallar el problema, como te mencioné hace un momento, es consecuencia de la deformación del resorte, que es X más XE. No solamente es X como te mencioné, porque el resorte en la posición de equilibrio está deformado. XE debe sumarle esa deformación, aparte de la deformación de desde la posición de equilibrio. Ya, aquí está el detalle. Aquí no vayas a colocar 2 y le sumes esto. No, porque tiene que estar atento a las unidades. Esto de aquí está en centímetros y esto de aquí está en metros. No podemos sumarlo. Ambos deben estar en las mismas unidades, que para el caso tiene que ser en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, esto tiene que estar en metros. Convirtamos esto entonces a metros. Muy sencillo, lo hemos visto hace un momento. Cuando son centímetros, divides entre 100. Será entonces 0,02 metros. Y ahora sí, eso es lo que voy a reemplazar acá. La constante del resorte es dato newton entre metro y ya está en el Sistema Internacional. Lo colocamos nada más un numerito, 500. X, ya lo tengo, vale 0,02. Y la deformación en la posición de equilibrio es 0,0392. Entonces, esa es la fuerza elástica, que es 29,6 Newton. Ese es el módulo de la fuerza elástica. Recuerda, la fuerza elástica siempre es consecuencia de la deformación total del resorte, no solamente de la deformación a partir de la posición de equilibrio. Una cosa es oscilación horizontal y otra cosita es oscilación vertical. En la oscilación vertical, en la posición de equilibrio, hay una deformación debido al peso del bloque, ¿cierto? Por eso es que el peso del bloque no contribuye a la oscilación, porque la oscilación se produce a partir de la posición de equilibrio. Pero en la posición de equilibrio, el peso del bloque se ve cancelado por la fuerza elástica generada por la deformación del resorte en la posición de equilibrio. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando esta preguntita y también el problemita y también el videito. Nos vemos, hasta luego, chau chau.